En épocas remotas, cuando los caídos aún merodeaban sobre la faz del mundo y la maldad cubría cada rincón, una chispa resplandecía en medio de las tinieblas. Su nombre era Enoc. Ese nombre significaba consagrado, apartado para lo alto. Desde su niñez, su corazón ardía con un deseo profundo de alcanzar lo divino. En un tiempo gobernado por sombras y corrupción, Dios fijó su mirada sobre él y lo eligió para un camino que muy pocos mortales habían osado recorrer. Enoc, hijo de Jared, avanzaba día tras día bajo cielos tan vastos que parecían eternos. Su vida era humilde, cultivaba la tierra, elevaba oraciones en la aurora y en el ocaso, y buscaba señales en el viento, en la dureza de la roca y en la pureza de los ríos. Dentro de su ser ardía, sin extinguirse jamás, una llama que resistía al polvo y al desgaste del tiempo. Dios le hablaba de manera cercana, como quien revela misterios que aún no han sido escritos. Así, lo ordinario de sus jornadas se transformaba en un sendero sagrado. Un día, mientras caminaba por el valle, sintió que el aire temblaba alrededor. Resonó el canto de querubines y una voz más profunda que todo murmullo humano declaró: Enoc, hijo de los hombres, dispón tu espíritu porque fuiste hallado digno de elevarte más allá del mundo. Se te mostrarán los secretos ocultos y llevarás visiones que estremecerán tu alma. El corazón de Enoc se agitó entre miedo y deseo ardiente. Con reverencia silenciosa aceptó la llamada del Altísimo. Aquella noche, al cerrar los ojos, su espíritu fue transportado más allá de las nubes. Se halló suspendido en un espacio blanco, sin medida ni tiempo. Frente a él se levantaba un trono fulgurante, tejido de luz eterna y juramentos ancestrales. Delante, una figura colosal desplegaba alas que cubrían los cielos, y su rostro ardía como un incendio contenido. Allí fue entregado su primer mensaje. Los vigilantes, ángeles designados para custodiar a los hombres, habían descendido y caído en transgresión. Tomaron a las hijas de los mortales y engendraron hijos de fuerza colosal, gigantes de altura desmedida, llamados Nefilim. Eran hombres célebres, pero también sembradores de orgullo y ruina. El corazón de Enoc se estremecía al contemplar aquellas escenas: ciudades arrasadas, ríos convertidos en sangre por los sacrificios paganos, aldeas enteras postradas en cultos prohibidos a esos seres corrompidos. Los Nefilim reinaban con violencia, impregnando la creación con el hedor del pecado. ¿Hasta cuándo, Señor?, clamó Enoc con lágrimas. ¿Permitirás que tus criaturas se consuman en idolatría y en sangre inocente? La voz del Altísimo respondió, suave como brisa, pero potente como trueno: su tiempo está marcado. Llegará el día en que sus cadenas sean quebradas, pero antes deberás anunciar estas visiones a tu pueblo. Camina entre ellos, habla con sabios y sencillos, declara que el juicio se acerca, pero también siembra esperanza. Vendrá uno que traerá redención, y su luz se impondrá sobre la oscuridad de estos gigantes. Al amanecer, Enoc despertó con el cuerpo empapado en sudor y el corazón encendido como llama. Conservaba intactas las imágenes de las alturas y las profundidades, y comprendió que su misión debía ser tan firme como los muros del cielo. Proclamar la verdad, guiar a los hombres en medio de la corrupción creciente y dar testimonio de que el juicio llegaría, aunque acompañado de la promesa de salvación. En otra visión, vio un libro de carne y espíritu, compuesto de 24 partes, donde se registraban los secretos del universo, las rebeliones, los destinos de los justos y de los impíos, el orden de las estrellas y los senderos ocultos del alma. Ese libro le sería confiado para que cielos y tierra conocieran lo que había estado oculto desde la antigüedad,
Así, noche tras noche, Enoc ascendía en espíritu a las alturas, escuchando los cánticos de los serafines, y cada alborada descendía entre su pueblo para transmitir lo que Dios le revelaba. No era un profeta cualquiera, era el guardián de misterios eternos. Hablaba del origen de los ángeles rebeldes, de aquel linaje impuro que derramaba sangre sobre la creación, y del tesoro celestial que aguardaba a quienes se mantuvieran firmes en la luz. A menudo, terribles visiones lo desgarraban del sueño. Contemplaba torres celestiales invadidas por sombras, prisiones interminables donde los vigilantes eran encadenados con corrientes de tinieblas, esperando el día marcado de su condena. Vio la tierra estremecida por juicios de fuego y de agua. Los valles verdes se convertían en desiertos áridos, pero también vio señales de gracia, cometas de misericordia atravesando los cielos, portando redención para los que volvieran su rostro al Altísimo. Dentro de él ardió una llama de valor. Decidió proclamar su voz en plazas, en cumbres y en los hogares. Hablaba con la fuerza de la autoridad y la dulzura de la compasión. Narraba la caída de los vigilantes, describía los juicios venideros y anunciaba el reino eterno. Algunos lo acusaron de desvarío. ¿Qué puede saber un hombre de misterios celestiales?, decían. Otros guardaron silencio por temor. Pero muchos reconocieron la gravedad de sus palabras y comenzaron a orar, a observar los cielos con reverencia. Las visiones también lo impulsaron a buscar diálogo con los mensajeros del cielo. Una noche, al abrir su espíritu en la cima del monte Sain, apareció ante él un ser luminoso, con ojos semejantes a estrellas temblorosas bajo el peso de la gracia. El ángel se inclinó y declaró: Enoc, tus palabras han llegado a lo alto, debes seguir escribiendo lo que contemplas. Describe los senderos del sol, los portales de la luna, los destinos de las almas y la ruina de los impíos. Se te entregará lo que los hombres han perdido, la comprensión de los cielos y las señales del tiempo final. Enoc asintió, sintiendo un vértigo dulce, sabiendo que estaba a punto de iniciar la escritura del gran libro que contendría sus viajes por los cielos y la tierra. Comprendía que su vida ya no sería la de un hombre común. Era testigo entre dos mundos, portador de luz en medio de la oscuridad que crecía detrás del velo visible. Cerró sus ojos con reverencia, consciente de que pronto escribiría, y su alma se llenó de obediencia y de santo temblor. En los días siguientes, el espíritu de Enoc fue llevado cada noche más allá de los límites del mundo. Cada ascenso revelaba secretos que ningún ojo humano había visto jamás. Estructuras de fuego viviente, rollos sellados con sellos de luz, criaturas de múltiples rostros que entonaban sin cesar los nombres sagrados del Altísimo. A su lado caminaban ángeles, guías silenciosos, con alas extendidas como mantos de aurora. Una noche descendió con ellos a un valle oscuro y profundo, un lugar sin sol ni luna donde la luz nunca entraba. Allí se hallaban encadenados los vigilantes caídos. Al contemplarlos, Enoc sintió un estremecimiento recorrer su ser. Eran majestuosos y quebrados, espíritus antiguos, cuyas miradas ya no reflejaban la gloria del Creador, sino un abismo de siglos y un deseo que jamás se cumpliría. Uno de aquellos seres se levantó, encadenado de brazos, y su voz resonó como un lamento que atravesaba la roca y los abismos. Tú, hijo de la tierra, tú que caminas entre cielos y polvo, dile al Altísimo que nos mire con piedad. Nuestros corazones se cerraron, sí, pero no fuimos los únicos. Nuestros descendientes vagan sin rumbo y la tierra entera se ha convertido en un campo de violencia. No hay clemencia para nosotros. El rostro de Enoc se endureció, entre compasión y fuego de justicia. No respondió, pues comprendía que esa súplica no le pertenecía.
Fue entonces arrebatado aún más lejos, hasta un trono donde habitaba la gloria del Altísimo, envuelto en llamas que no consumían, sino que revelaban. Allí la voz volvió a hablar: «Escribe lo que has contemplado. Escribe cómo los vigilantes enseñaron a los hombres la hechicería, las artes de la guerra, el embellecimiento desmedido y la seducción de lo vano. Escribe cómo sus hijos, los Nefilim, devoraron la creación, oprimieron al débil y corrompieron la ley. Su sentencia ya está decretada, pero tú, Enoc, serás el escriba del cielo». Así comenzó a escribir los libros. Cada palabra no era trazada por pluma ni tinta, sino dictada por la visión pura del Espíritu. Registró las luminarias del cielo y sus trayectorias. Explicó cómo el sol y la luna obedecen ciclos fijos ordenados por el Altísimo y cómo, cuando el hombre rompe su armonía con la creación, cae inevitablemente en tinieblas. Escribió de los portales del viento, de los tiempos de lluvia, del alma del trueno y del espíritu que anima el relámpago. Cada elemento poseía un guardián, una ley y un propósito. Y cuando esas leyes eran quebradas, el desorden abría paso al juicio. También relató visiones del árbol de la vida, oculto en el extremo oriente, cuyo fruto solo se entregará a los justos después del gran día del Señor. Vio el trono del juicio y millares de ángeles reunidos. Vio escribas celestiales, potencias que ejecutaban decretos inmutables. Pero no todo era condena. También vio a los justos, un valle de paz, donde almas incorruptas aguardaban el cumplimiento de la promesa. Allí contempló a un hombre de rostro resplandeciente, sentado a la diestra de la gloria, a quien sería otorgada autoridad sobre cielos y tierra. Un hijo del hombre que vendría en majestad para poner fin a los reinos impíos y establecer la justicia eterna. Enoc preguntó: «¿Quién es este varón? ¿De dónde proviene su luz?». La voz replicó: «Este es el elegido, nacido antes que las estrellas. A él se le entregará el juicio y su trono será eterno. Tú has sido hallado digno de verlo para testificar ante los hijos de la tierra, para que sepan que su venida es cierta y su reino será justo». Cuando Enoc descendía de nuevo al mundo, su rostro resplandecía con una luz tenue, como quien ha contemplado demasiado tiempo el rostro de Dios. Su esposa lo observaba con asombro, sus hijos lo escuchaban en silencio, y los ancianos de la tribu se reunían a sus pies. «El mundo no permanecerá siempre como lo ven», les decía. «Las ciudades altivas caerán, los poderosos serán despojados y los mansos heredarán la tierra. Todo ha sido escrito en los libros que me fueron confiados. Lean, escuchen, guarden». Pero también llegaban otros, curiosos, escribas, hombres de poder. Algunos deseaban silenciarlo, otros buscaban arrebatar sus escritos. La sospecha comenzó a extenderse. Enoc comprendía que su tiempo en la tierra era corto, pues su corazón ya habitaba en otra esfera. Una tarde, mientras caminaba por el campo, sintió que su cuerpo se hacía liviano. Observó sus manos y vio cómo se volvían traslúcidas. Entonces lo asaltó una última visión: los cielos abiertos, una multitud celestial celebrando su llegada y un libro extendido ante el trono en el cual su nombre estaba inscrito. «Enoc», proclamó la voz, «no conocerás la muerte. Ven, siervo fiel, lo que has escrito será preservado y en los días del fin volverá a ser leído y muchos abrirán sus ojos». Así fue llevado sin probar la muerte, conducido al lugar donde moran los justos. En los días siguientes, su espíritu era arrebatado cada noche más allá de los confines de la tierra. Cada ascenso le revelaba maravillas que ningún hombre había contemplado jamás. Estructuras celestiales forjadas en fuego vivo, libros sellados con sellos de pura luz. Un día se le ordenó contemplar la arquitectura de los cielos, porque lo que el ojo humano percibe como una simple bóveda azul no es más que el umbral de una vastedad infinita,
compuesta de esferas, órdenes y potestades que vibran en obediencia a la voz del Altísimo. Y sucedió que una noche el Espíritu de Dios lo tomó, no en sueños, sino en plena conciencia, y lo elevó más allá del monte más alto. No fueron alas ni llamas las que lo llevaron, sino la apertura de un velo en el mundo visible. Allí comenzó su ascenso a los cielos, cada uno más glorioso y más terrible que el anterior. El primero se extendía como una bóveda de cristal suspendida sobre la tierra, llena de una niebla luminosa. Allí vio ángeles vigilando las nubes, los vientos y las lluvias. Eran humildes, vestidos con túnicas de gris plateado, y sus rostros brillaban de serenidad. Eran los guardianes del ritmo del mundo, las estaciones, los truenos, las nieves, el rocío. Servimos al orden, dijeron. Los hombres no nos ven, pero sin nosotros el caos cubriría los campos. Aquí comienza la obediencia y aquí termina el orgullo humano. Enoc los contempló con reverencia, entendiendo que hasta el viento tiene un pastor y que la lluvia jamás cae sin designio. Más arriba fue llevado y vio oscuridad. No era ausencia de luz, sino luz encerrada, contenida. En cámaras hondas y silenciosas estaban los ángeles caídos. Enoc guardó silencio, estremecido en lo profundo. Aquellos habían sido los más nobles, los más puros, los primeros destellos de luz nacidos del corazón de Dios. Y sin embargo, cayeron, no por ansias de destruir, sino por orgullo disfrazado de libertad. En su ambición, tocaron lo prohibido. Ellos sembraron dolor en la humanidad, y ahora reciben lo que sembraron. Su condena no tiene término, porque su falta fue más grave que la de los hombres. No eran simples criaturas, eran hijos del Altísimo, y por eso su castigo permanece eterno. Aún entre los escombros de la historia se perciben sus lamentos. No claman perdón, pues saben que no hay redención para ellos. Solo aguardan que alguien, en algún tiempo, los contemple y entienda que hasta la luz, sin humildad, puede tornarse oscuridad. Fue llevado entonces a un valle de hermosura indescriptible. No era el Edén terrenal, sino su reflejo celestial y perfecto. Allí estaban los árboles de vida, con frutos que irradiaban resplandor y hojas capaces de sanar toda herida. Ángeles custodios recorrían los senderos con espadas de luz en sus manos, guardando cada rincón del lugar. A un costado del jardín se abría una cima sombría, y allí yacían las almas de los injustos, aguardando el día de su juicio. Era un sitio de murmullos y de sombra, no aún de castigo pleno, pero sí de conciencia que dolía. Aquí permanecen los que amaron la mentira, dijo el ángel que lo acompañaba. Ellos esperan y recibirán lo que sembraron, pero los justos reposan bajo los árboles y su gozo será eterno. Enoc lloró, porque reconoció rostros y comprendió que no todos serían hallados entre los justos. Más arriba, fue transportado a un salón inmenso, todo él tejido de fuego dorado. Allí gigantescos ángeles sostenían sobre sus hombros esferas brillantes, el sol, la luna, los planetas y las estrellas. Cada una giraba en una órbita sagrada, no al azar, sino bajo mandato eterno. Entonces Uriel, ángel de la luz cósmica, habló. El sol mismo obedece nuestras manos cuando abrimos los portales del amanecer. La luna recorre su sendero y cada estrella tiene nombre. Aquí se escribe el tiempo y aquí también se lee su final. Enoc vio pergaminos suspendidos en el aire, donde estaban anotados eclipses venideros, señales de juicio y también de gracia. Todo estaba ordenado en precisión perfecta. Nada escapa al ojo del Creador, continuó Uriel. Escribe esto, Enoc, para que los hombres no digan que nunca fueron advertidos. Fue entonces llevado a un horizonte inmenso, una llanura resplandeciente de oro y de fuego. Allí
se encontraban los ángeles guerreros bajo el mando del arcángel Miguel. Eran multitudes incontables, cubiertos con armaduras que relampagueaban y blandiendo espadas que cantaban con cada movimiento. «Nosotros somos los guardianes del reino», dijo Miguel con voz solemne. «Cuando el mal se levanta, descendemos a combatir, pero siempre bajo orden del Altísimo. No somos violencia, somos juicio recto». Y Enoc contempló cómo entrenaban, no con furia, sino con solemne disciplina. En medio de aquel vasto campo ardía una llama perpetua. Era el altar de la justicia, donde toda batalla era resuelta antes de librarse en la tierra. Allí Miguel se inclinó y le susurró: «En los días postreros, nuestra guerra será la última, y el Rey justo vencerá únicamente con el poder de su palabra». Más arriba fue llevado y contempló un lugar indescriptible, la biblioteca divina. Columnas de luz sostenían estanterías interminables, y ángeles escribas, vestidos de blanco resplandeciente, registraban todo cuanto existía: pensamientos, palabras, decisiones. Cada alma poseía su propio libro. Uno de aquellos escribas se acercó a Enoc y le dijo: «También tú tienes un libro, y desde el día en que fuiste llamado, otro escriba lo ha llenado con tus visiones. Nada se extravía, nada se olvida». Allí también observó a los ángeles encargados de las naciones, aquellos que portaban las coronas de los pueblos. Algunos resplandecían con honor, pero otros estaban velados, oscurecidos por corrupción. «Estos serán juzgados con mayor severidad», explicó el ángel, «pues el poder no es privilegio, sino servicio». Finalmente, Enoc fue conducido a la cima del misterio y vio lo inefable. No había forma ni figura, sino luz viva, inabarcable, que lo cubría todo. Allí se alzaba el trono del Altísimo, rodeado de querubines, serafines, ofanim y los ángeles del rostro. No cantaban con palabras, sino con su propia existencia. En el centro estaba Dios mismo, entronizado en majestad eterna. El aire vibraba con santidad y el tiempo se deshacía como humo. Enoc cayó rostro en tierra y sintió que su alma era atravesada como por espada. Cada temor, cada duda y cada impureza fueron consumidos por fuego. Entonces una voz suave y a la vez abismal le habló: «Levántate, Enoc. Has visto lo que muchos anhelaron ver y nunca contemplaron. Guarda este testimonio. Escribe y no temas, porque en los días finales tus palabras despertarán a los dormidos». Allí fue transformado, allí fue sellado, allí comprendió que ya no era solo un hombre, sino testigo eterno de los cielos. Después fue arrebatado en espíritu hacia regiones donde ni hombre ni ángel desearían ir por voluntad propia. Eran los límites mismos de la creación, los linderos del juicio, fronteras donde el orden se quebraba para dar paso al testimonio eterno del castigo. No era el infierno que los hombres imaginaban, ni tampoco el cielo que esperaban. Era el corazón oculto del cosmos, donde la justicia de Dios descansa en secreto. Una noche, mientras oraba en el monte Aeka, descendió Uriel envuelto en un fuego suave y le dijo: «Prepárate, Enoc, hijo del polvo. Hoy no ascenderás, sino que descenderás. Verás lo que permanece oculto incluso para muchos de los justos, porque el juicio no es solamente un día, sino también un lugar». Así habló Uriel. «Estas son las montañas del juicio. Aquí quedó sellado el destino de los vigilantes caídos. En la cima de cada monte está grabado el nombre de uno de los ángeles que quebrantaron su designio. Cada roca conserva su memoria». Enoc fue conducido a una de aquellas cumbres. Allí contempló una figura encadenada en lo profundo de una grieta. No tenía forma humana, sino apariencia de luz apagada, como un sol cubierto de cenizas. Era uno de los vigilantes, Azazel, aquel que enseñó a los hombres a forjar armas y a las mujeres a pintarse el rostro.
Alzó su mirada, y aunque sus ojos estaban sellados, su espíritu supo que alguien lo observaba. «Tú eres el que camina entre mundos», murmuró. «Haz saber al Altísimo que nuestra caída aún arde. Ya no pedimos clemencia, solo que no se nos borre de la memoria». Entonces Uriel puso su mano sobre el hombro de Enoc y susurró: «El juicio no es olvido, sino memoria perpetua». Y lo apartó de aquel lugar mientras el viento se llenaba de un silencio que hería. Después de las montañas fueron llevados a los bordes del cielo. Allí Enoc contempló estructuras inmensas, semejantes a puertas de fuego y cristal. Cada una vibraba con un sonido distinto, y detrás de cada una se abría una senda hacia un dominio celestial. «Estos son los portales del cielo», explicó Uriel. «Por ellos entran y salen las luminarias, los ángeles mensajeros, los espíritus de los justos y las respuestas a las oraciones». Cada portal tenía un guardián, y cada guardián llevaba una corona con inscripciones vivientes. «Mira el portal del oriente», señaló el ángel. «Por allí entra el sol cada día, no por azar, sino por mandato eterno. Y aquel, el del norte, es usado por los ángeles del juicio. Cuando uno de ellos desciende a la tierra, lo hace por allí». Enoc fue llevado hacia uno de esos portales, y al acercarse su cuerpo tembló. Era como hallarse frente a una tormenta que canta. A través de él vio descender una estrella hasta la tierra, y comprendió que no era una estrella común, sino un mensajero del Altísimo, enviado a enderezar los caminos de los hombres. «Muchos de estos portales permanecen cerrados para los hombres», añadió Uriel, «pero tú los has visto, y tus palabras abrirán sus memorias cuando llegue el tiempo». Finalmente, Enoc fue descendido bajo la tierra. No caminaba ni volaba, sino que bajaba como quien es absorbido por el silencio. Bajo las raíces del mundo se extendían cámaras infinitas, sin puertas ni ventanas, habitadas solo por ecos, sombras y recuerdos de lo que alguna vez fue luz. «Estas son las prisiones eternas», explicó el ángel. «No fueron hechas por manos, sino por palabra. Aquí yacen los espíritus errantes, los restos de los Nefilim, los gigantes que perecieron en el diluvio y cuyos espíritus no tienen herencia ni en el cielo ni en la tierra. Aún buscan poseer cuerpos, aún susurran, aún engañan, pero aquí han sido atados». Enoc contempló figuras sin forma, moviéndose como humo dentro de jaulas transparentes. Algunas gritaban sin sonido, otras permanecían en un silencio eterno, como si la conciencia misma fuese su tormento. Allí también se encontraban los reyes que se hicieron dioses, los jueces que vendieron su justicia, los maestros que torcieron la verdad para alcanzar gloria. Cada uno estaba en su celda, rodeado por aquello que ellos mismos habían edificado. Y Enoc lloró. «¿No existe retorno para ellos?», preguntó con voz temblorosa. Uriel respondió: «No para quienes fueron juzgados y hallados rebeldes. Pero para los que aún viven, el libro de la vida sigue abierto. Eso debes anunciar». Luego lo condujo hasta la prisión más honda. Allí no había forma ni tiempo, solo un abismo que parecía no tener fin. Uriel no quiso entrar. «Este es el Sheol más antiguo», explicó. «Aquí fueron encerrados los primeros que se rebelaron antes de la creación del hombre. Todavía esperan el juicio definitivo». Enoc se estremeció bajo aquel peso insoportable. Entonces, una luz descendió desde lo alto y el abismo entero tembló. Era como si el mismo trono hubiera abierto un ojo sobre ese lugar. Y una voz habló, no la del ángel, sino la del Altísimo. «Recuerda esto, Enoc, ni el abismo más profundo queda fuera de mi mirada. Yo soy el Alfa y la Omega, el que juzga, pero también el que espera». Enoc fue levantado desde ese lugar, no por alas, sino por gracia, y mientras ascendía, grabó en su corazón cada imagen, cada nombre, cada lamento y cada revelación.
Sabía que sus palabras serían difíciles de aceptar, que los sabios las despreciarían, que los reyes las olvidarían y que los poderosos las ridiculizarían. Pero también sabía que los justos las guardarían y que un día serían leídas como lo que verdaderamente son: fuego, advertencia y esperanza. Porque si el juicio es real, también lo es la redención. Y tú que lees, no digas esto es mito, di más bien esto es espejo. Porque lo que vio Enoc lo verás tú también al final de tus días, y los portales permanecen aún abiertos. Muchas visiones habían pasado y Enoc pensaba haberlo visto todo: los 7 cielos, las prisiones eternas, las rutas celestes, los ángeles fieles y los caídos. Pero todavía no había escrito lo más profundo, lo más temido por los reyes de la tierra y lo más consolador para los humildes. Entonces el Altísimo le mostró el rollo oculto, sellado con 3 sellos de fuego. Este es el libro de las parábolas, dijo Uriel. No es para los días de ahora, sino para los días del fin, cuando los hombres pierdan el sentido del juicio, cuando el mal se disfrace de virtud y los reinos se levanten sobre la sangre de los inocentes. Enoc tembló, porque entendió que lo que escribiría sería aborrecido por los poderosos, pero amado por los perseguidos. Cada parábola era como una espada cubierta de miel, dulce para los justos, amarga para los impíos. La primera parábola le fue revelada: el juicio del justo. Vi un trono blanco, escribió Enoc, y sobre él estaba uno que no era anciano, pero sí eterno. Su rostro era semejante al de un hombre, pero sus ojos brillaban como estrellas eternas. Junto a él había un trono vacío, reservado para el elegido. Este fue el primer hombre de gloria, no llevaba corona, y aún así todos los ángeles se inclinaban delante de él. No empuñaba espada, pero su palabra juzgaba con exactitud. Su semblante era sereno, pero sus ojos atravesaban hasta lo más profundo del alma. ¿Quién es este?, preguntó Enoc. Y la voz celestial respondió: Este es el Hijo del Hombre, engendrado antes de la creación, oculto hasta el tiempo señalado. En él habita la justicia, su trono no tendrá fin, y a él se le entregará el juicio de los reyes. Enoc contempló cómo el Hijo del Hombre era presentado ante el Anciano de Días, y toda la creación guardó silencio. Fueron abiertos los libros, y uno por uno los reinos fueron pasados ante él. Los que obraron injusticia, los que despreciaron a los humildes y corrompieron la verdad, fueron apartados como polvo en el viento. Pero aquellos que esperaron con fe en medio de la opresión, fueron levantados en honor. Este es el día del ungido, dijo la voz. Él vengará la sangre de los mártires, recompensará a los fieles, y su cetro será justicia. Luego Enoc fue conducido a una vasta llanura donde estaban reunidas todas las naciones. No había muros, ni templos, ni reyes. Solo un hombre de gloria en el centro, rodeado de luz pura. Era distinto al primero. En su rostro se reflejaba compasión y en su voz había consuelo. ¿Quién es este?, volvió a preguntar Enoc. Y le respondieron: Este es el pastor de los pueblos. No vino a condenar, sino a sanar. Es luz para los gentiles, alivio para los afligidos y medicina para las heridas del alma. Enoc vio cómo se acercaban a él los quebrantados, las viudas y los huérfanos, los perseguidos y los extranjeros. Y él los recibía sin reproche, imponía sus manos y sus almas eran restauradas. A este hombre de gloria se le dará un nombre nuevo, dijo el ángel, y quienes lo invoquen de corazón no serán rechazados. Pero también vio a otros que se burlaban, que lo rechazaban por no tener apariencia majestuosa. Este no puede ser rey, decían. Y sin embargo, en el juicio final fue él quien dio testimonio a favor de los justos. A mí me lo hicieron, dijo,
Cuando visitaron al enfermo, cuando alimentaron al hambriento, cuando perdonaron al enemigo, a mí me lo hicieron. Y el cielo entero entonó un canto que resonó hasta el primer cielo. Después, Enoc fue llevado a una montaña de fuego. Allí contempló al tercer hombre de gloria. Su aspecto era como el de un león, pero su rostro era humano, y sobre su cabeza ardía una corona que no se consumía. Este era el rey guerrero, el que descenderá al final de los tiempos. ¿Quién es este?, preguntó Enoc por tercera vez. Y la voz respondió: este es el león de la tribu de la promesa. Cuando la medida del mal esté completa, él bajará con poder y todo ojo lo verá. Ya no vendrá como cordero herido, sino como rey vencedor. Enoc vio cómo aquel hombre glorioso descendía acompañado por 10.000 santos. Las montañas se partían en dos, los ídolos eran derribados, y los enemigos de la justicia huían sin hallar dónde esconderse. Su juicio será justo, pero no habrá retorno, dijo el ángel. Él pondrá fin al tiempo del engaño y levantará el reino eterno. Enoc cayó de rodillas, porque entendió que los tres hombres de gloria eran en verdad uno solo, manifestado en distintos tiempos, con tres rostros, pero un único corazón: el Salvador, el Pastor y el Rey. Entonces fue llevado ante el anciano de días. «Escribe esto, Enoc», le dijo la voz, «porque cuando el mundo olvide mi justicia, este libro será memoria. Cuando los reyes se proclamen dioses, este libro será martillo, y cuando los justos duden, este libro será consuelo». Así Enoc escribió, no con tinta ni pluma, sino con visión ardiente. Cada parábola era un espejo, un juicio velado, una promesa abierta. Porque en los días postreros, los hombres deberán recordar que el trono no está vacío, que el juicio no es olvido, y que hay uno que vendrá no solo a juzgar, sino a reinar para siempre. Entonces apareció ante él Uriel, de rostro sereno como el mar en calma, pero con ojos como brasas antiguas. En su mano tenía un libro que no era de piedra ni de pergamino, sino de pura luz. Lo abrió, y las letras flotaron delante de Enoc como constelaciones vivas. «Este es el libro de las luminarias», dijo el ángel. «Muy pocos han sido dignos de verlo, porque el hombre cree que la creación le pertenece y no comprende que cada estrella, cada amanecer y cada sombra de luna responden a un mandato eterno. Hoy contemplarás cómo el cielo mismo obedece al Creador». Fue así como Enoc fue llevado hasta el borde del mundo, al gran monte del oriente, donde los portales del cielo se abren y se cierran con cada día. Allí, el aire era tan puro que parecía no pesar, y el cielo estaba dividido como una esfera transparente. El horizonte se extendía en un círculo perfecto, marcado por puertas gigantes, invisibles al ojo humano, pero evidentes para el espíritu. «Mira el curso del sol», señaló Uriel. «Cada año entra por uno de los 6 portales del oriente y sale por uno de los 6 portales del occidente. No entra donde quiere ni sale cuando desea. Cada paso es obediencia, cada estación un decreto eterno». Enoc observó cómo el sol surgía por el primer portal en los días del invierno más profundo. Su luz era débil y los días eran breves. Luego, mes a mes, ascendía hacia el siguiente portal, hasta llegar al 6º en el cenit del verano, cuando su resplandor era fuerte y prolongado. Luego el sol descendía nuevamente, regresando al primer portal. «Así se forma el ciclo de los días y las noches», explicó Uriel. «Así se dividen las estaciones y se establece el orden de la tierra. El sol tiene un ángel que lo guía y no puede desviarse de su camino». Entonces Enoc contempló el carro del sol, una esfera ardiente arrastrada por 4 seres vivientes, cada uno con alas de fuego y ruedas que giraban entonando alabanzas. No era una estrella ciega, sino una criatura obediente, gloriosa e incansable. «Cuando el sol concluye su jornada», dijo Uriel,
se postra ante el trono del Altísimo y recibe de él la orden para el siguiente amanecer. Cada día nuevo es un acto de fe, cada salida del sol una misericordia renovada. Después el ángel levantó su brazo y señaló hacia el sur. Allí la luna, pálida y misteriosa, iniciaba su propio trayecto. La luna no sigue al sol aunque lo acompaña, continuó. Tiene un ciclo diferente, más corto y silencioso, pero igualmente perfecto. Y Enoc observó cómo la luna crecía hasta alcanzar la plenitud en 14 días, para luego menguar hasta desaparecer. Era como una respiración del cielo, una marea de luz y de sombra. También vio cómo la luna atravesaba los portales del oriente, aunque en ritmos distintos, a veces coincidiendo con el sol, a veces separándose de él. Por eso los meses no son iguales, dijo Uriel, porque la luna marca los ciclos secretos, los tiempos santos, las fiestas, los años de reposo y las señales celestiales. Entonces, Enoc vio a los ángeles medir cada fase con cuerdas de luz, registrando cada aparición y cada ocultamiento en libros celestiales. Cuando el hombre olvida el calendario de Dios, dijo el ángel, también olvida su propósito. Enoc alzó los ojos y quedó sin aliento. Las estrellas no eran simples destellos en la distancia, eran huestes vivientes, cada una con un nombre y una misión. Hay 364 estrellas principales, explicó Uriel, una por cada día del año perfecto, más 4 que marcan los equinoccios y los solsticios. Ellas son los ángeles de las estaciones, y Enoc vio 4 tronos menores en el cielo, cada uno presidido por un ángel glorioso, invierno, primavera, verano y otoño. Cada uno sostenía una balanza, con la cual corregía los tiempos y mantenía el equilibrio. Cuando el hombre desprecia los cielos, añadió Uriel, pierde también el ritmo de su alma. Después, Enoc fue llevado aún más alto y vio constelaciones que giraban como coros alrededor del trono. Cada movimiento era adoración, cada giro una ofrenda. Los cielos no eran un caos, sino una sinfonía perfecta. Las estrellas caídas, dijo Uriel señalando una grieta en la bóveda celeste, son las que desobedecieron. Algunas se apartaron de su curso y fueron encadenadas bajo tierra. Otras descendieron para confundir a los hombres, disfrazando su engaño como sabiduría. Pero a ellas también las aguarda juicio. Enoc vio entonces una sala celestial donde ángeles escribas registraban el paso del tiempo. Cada día tenía un color, cada semana una nota, cada mes una fragancia. Todo estaba entrelazado. Lo que sucede en el cielo repercute en la tierra, dijo Uriel, y lo que el hombre hace resuena como eco en los cielos. Por eso el Altísimo dio señales en el firmamento, para que el que observe entienda, y el que entienda tema, y el que tema camine en sabiduría. Entonces, Enoc cayó de rodillas y preguntó, ¿por qué me has mostrado todo esto? Y el ángel respondió, porque vendrán días en que los hombres medirán el tiempo con orgullo, calcularán los cielos como máquinas y se olvidarán del alma de las luminarias. Entonces tus palabras serán memoria viva. Recordarán que el sol obedece, que la luna es humilde y que las estrellas cantan sin cesar. Y el ángel cerró el libro, y la noche terminó. Enoc despertó con el corazón encendido, sabiendo que cada amanecer, desde ese instante, ya no sería solo un fenómeno, sino un mensaje eterno. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Su vida fue una grieta en la historia, un eco temprano de una verdad que atraviesa todas las eras, que el ser humano, por más limitado que sea, puede convertirse en morada de lo eterno. La Escritura no lo presenta como guerrero ni como sabio, no llevaba corona ni blandía espada. Sin embargo, su nombre resplandece como un faro que cruza generaciones. ¿Por qué? Porque Enoc encarna lo que parece inalcanzable, la comunión plena con lo divino
en medio de un mundo corrompido. El hombre moderno, atrapado en la prisa de la vida, busca sentido en el trabajo, en el conocimiento, en el placer. Pero Enoc permanece como un recordatorio silencioso de que el sentido no se conquista, se recibe, no se fabrica, se revela, y esa revelación no surge del mérito, sino de la comunión. Enoc no fue recordado por hazañas militares ni por logros intelectuales, sino porque caminó con Dios. Su vida no fue una carrera, sino una compañía constante. Enoc es el símbolo del hombre que contempla lo invisible. Representa a todos aquellos que se atreven a mirar más allá de lo que los ojos alcanzan. En un tiempo en que la humanidad comenzaba a degenerarse, él eligió mirar hacia arriba. No aceptó que lo visible fuera lo único real. Esa es la primera enseñanza de su vida. La realidad es más amplia que lo tangible. Vivimos en una cultura que idolatra la evidencia, la lógica, el dato. Pero Enoc nos recuerda que existen verdades que no pueden medirse y que pesan más que los planetas. La eternidad, la belleza, el propósito, la santidad, la gloria. No se capturan con telescopios ni se pesan en balanzas, pero son más reales que la materia misma. Enoc no huyó del mundo, caminó dentro de él, pero con una visión más alta. Eso es la fe. Vivir como si lo invisible ya estuviera presente. También nos muestra el valor del silencio interior. La Biblia dice que desapareció porque lo llevó Dios. No murió como los demás. No dejó tumba, se volvió ausencia. Pero su ausencia no es vacío, es misterio. En una era donde todo se pretende explicar, Enoc es un recordatorio de que lo divino escapa a la razón. Dios no puede encerrarse en fórmulas y la espiritualidad no puede entenderse sin aceptar lo inexplicable. A veces Dios se oculta para que lo busques. A veces la verdad no grita, sino que susurra en lo cotidiano y solo la encuentra quien camina con un corazón atento. Enoc representa esa disposición, la de quien no necesita ver para creer, la de quien mantiene abiertos los oídos del alma, y también encarna lo que el hombre puede llegar a ser. Su historia es revolucionaria. Un hombre no muere, un hombre es llevado vivo al cielo. Esa escena desafía a la lógica y proclama que la humanidad no está condenada a lo terrenal, sino que puede ser elevada. Enoc es profecía viviente, señal temprana de lo que Cristo confirmaría siglos después. Que el cielo no es solo un destino al que vamos, sino una realidad que puede comenzar en nosotros. Que lo humano puede ser habitado por la gloria, que la carne puede tocar lo divino. Su testimonio es un desafío contra el vacío moderno. No estamos aquí únicamente para consumir y morir, sino para transformarnos, para transfigurarnos, para brillar. Enoc enseña que la vida no termina en el tiempo, sino que puede abrirse hacia la eternidad. Caminó con Dios, y eso significa que no corrió, no peleó, no edificó torres. Caminó paso a paso, día a día, con fidelidad en lo invisible. Su espiritualidad no fue espectáculo, sino intimidad. Enoc pertenece al linaje secreto de los que buscan a Dios en medio del ruido, de los que no necesitan aprobación pública, de los que levantan templos dentro de sí mismos. Enoc nos muestra que el cielo empieza donde muere el ego, que cuanto más se vacía el hombre de sí, más espacio hay para lo eterno. Dios no habita en lo alto por distancia, sino por pureza, y quien camina con él también asciende. Enoc es la prefiguración viva del reino que ha de venir. Por último, Enoc representa el cielo que vendrá. Su vida fue un anticipo, un preludio, un tráiler de la eternidad. Como una flor que se atreve a brotar en pleno invierno para anunciar la llegada de la primavera, Enoc fue la primera señal de que Dios volvería a caminar con los hombres. La Biblia comienza mostrando a Dios en el Edén, paseando con Adán. Después lo hace con Enoc, luego con Noé, con Abraham, con Moisés, con Elías y finalmente con Jesús.
Cada encuentro es un paso más cercano, una restauración progresiva de la comunión entre el Creador y su criatura. Y el destino final no será un cielo que huya de la tierra, sino un cielo que descienda sobre ella. Como está escrito en Apocalipsis, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres». Volveremos al jardín, no en ignorancia, sino en gloria, no al abrazo como niños caídos, sino como hijos restaurados. Enoc no escribió tratados, no fundó ciudades, no dejó un linaje ilustre, pero su vida entera fue un símbolo eterno, un grito silencioso en medio de un mundo ensordecido, una lámpara encendida antes del amanecer. Hoy su historia sigue siendo espejo. ¿Estamos caminando con Dios o corriendo tras el viento? ¿Abrimos espacio a lo invisible o nos llenamos de lo superficial? Nos preparamos para ser llevados no como un escape, sino como una transformación. Porque la verdadera enseñanza de Enoc no es que él llegó al cielo, sino que Dios aún busca caminar con nosotros. Hay un aspecto de su vida pocas veces explorado, su relación con el tiempo. Enoc vivió fuera de él. Mientras generaciones enteras se hundían en corrupción, él eligió un ritmo distinto. Mientras la humanidad edificaba ciudades, levantaba guerras y buscaba perpetuar linajes, él se detuvo a escuchar al Eterno. Y en esa pausa, en esa diferencia, hay un mensaje olvidado para el mundo moderno. El tiempo tiene dueño. Hoy vivimos esclavizados por relojes, ansiosos por alcanzar metas que se deshacen apenas logradas, perseguidos por la angustia de no llegar nunca a tiempo. Pero Enoc, figura silenciosa y sagrada, caminó por un sendero alternativo, el del tiempo consagrado. Su tiempo fue profético, eterno, lento y vivo. Y en ello está la clave de su enseñanza, aprender a vivir el presente con los ojos puestos en el final. Enoc recibió visiones del futuro, pero no solo las vio, las vivió para él. Su existencia entera fue un anticipo, una profecía encarnada. Mientras sus contemporáneos vivían como si el mundo fuera eterno, Enoc sabía que todo llegaría a su fin. Sabía que habría un juicio, que la creación misma gemía en espera de la redención. Su manera de vivir fue una respuesta al porvenir aún no manifestado. Y eso nos deja una verdad fundamental. El presente se ilumina cuando se comprende el fin. Vivir sin una perspectiva eterna es edificar sobre arena. Vivir como Enoc, en cambio, es levantar la mirada y preguntarse cada día: ¿qué vendrá después? ¿Qué estoy sembrando? ¿A qué historia pertenezco? Hoy los hombres actúan como si el tiempo les perteneciera. Planean décadas sin tener certeza de un solo minuto. Pero Enoc sabía que el tiempo no era suyo. El tiempo es una herencia sagrada, una cuenta regresiva, una cuerda que une la creación con su restauración final. El tiempo como espacio sagrado. El caminar de Enoc con Dios se extendió durante 365 años. No fue un momento aislado, ni una epifanía fugaz, sino una construcción diaria, silenciosa y constante. Todo lo contrario a la cultura de la inmediatez en la que vivimos. Hoy exigimos respuestas rápidas, recompensas instantáneas, sentido inmediato. Pero Dios no se revela en la prisa, sino en la perseverancia. Enoc convirtió el tiempo en un templo. Cada día que avanzaba junto a Dios era una piedra añadida a su altar interior. Su vida entera fue ejemplo de lo que significa santificar el tiempo, no huir de él, sino habitarlo con conciencia, no rechazar el presente, sino llenarlo de eternidad. Y eso transforma por completo nuestra relación con el ahora. El tiempo deja de ser enemigo o prisión y se convierte en lienzo. Cada minuto se vuelve oportunidad de convertir la vida en acto de comunión. Enoc no fue llevado al cielo por escapar de la tierra, sino por habitarla con un sentido eterno. La espera silenciosa del justo.
Otro aspecto fundamental en la enseñanza del tiempo, según Enoc, es la espera. Él vivió rodeado de una generación que no entendía lo que contemplaba, no tenía audiencia, no reunía multitudes, no fundó escuela ni movimiento. Solo caminó, solo esperó, solo creyó. Y en esa simplicidad radica su poder, porque su espera no fue pasiva, fue activa, como la del sembrador que sigue plantando sin ver aún la cosecha, como la del vigía que permanece en la torre, aunque todos los demás duermen. Esperar no es detenerse, es resistir, es prepararse, es habitar la tensión entre lo que ya es y lo que aún no se cumple. Hoy muchos abandonan el camino porque no ven resultados inmediatos, pero los justos perseveran no por los frutos visibles, sino por convicción. Hebreos 11 declara: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo llevó Dios, y antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No dice que fue trasladado por realizar milagros, sino porque agradó al Señor en lo secreto, en lo pequeño, en la espera, la justicia suspendida, el juicio que viene con ternura y fuego. Enoc también encarna el tiempo del juicio aplazado. En sus visiones contempló la corrupción de los vigilantes caídos, el dolor de la humanidad y la multiplicación de la injusticia. Vio lo peor del ser humano, y aún así, el juicio que anunciaba no llegaba todavía. Ese retraso no era debilidad, sino gracia. Era paciencia divina, un margen de misericordia, una oportunidad para arrepentirse antes del final. Enoc encarna la tensión divina entre la justicia y la paciencia. Dios no demora su juicio porque disfrute en destruir, sino porque ama demasiado como para ignorar el mal. En ese intervalo misterioso, en ese ya viene, pero aún no, se abre el tiempo de la conversión, el espacio para cambiar, la oportunidad de decidir si caminamos con Dios o con nosotros mismos. Hoy habitamos un tiempo semejante. El juicio aún no ha llegado, pero ya fue proclamado. Enoc se fue, pero su mensaje continúa resonando. El Eterno no guardará silencio para siempre. No es amenaza, sino advertencia tierna. El juicio no es el final de todo, es el inicio de un orden renovado. Solo lo comprenderán aquellos que aprendan a medir su vida con los relojes del cielo. Enoc también representa el vínculo entre lo personal y lo colectivo. Aunque caminó íntimamente con Dios, su vida tuvo un eco que alcanzó a muchos. Su existencia nos recuerda que no somos islas, sino parte de un todo mayor. En un mundo obsesionado con la individualidad, Enoc eligió la intercesión invisible. Su caminar no fue aislamiento, fue mediación. Como Moisés, como los profetas, como Cristo mismo, vivió por los otros, aunque el mundo no lo entendiera. Y eso nos deja una pregunta profunda. ¿Para quién vives tú? ¿Quién recibe paz de tu fe? ¿Quién se beneficia de tu manera de habitar el tiempo? El justo no vive solo por recompensa, vive porque su fidelidad es semilla para generaciones futuras. Enoc no contempló la cruz, pero preparó su camino. No vio el reino consumado, pero lo anunció con su vida. Así también nosotros somos anticipos de algo que aún no llega, pero que vibra en nuestro interior. El tiempo no es carga, sino camino. Enoc enseña que no es una carrera ni una trampa, sino una oportunidad de transformación. Cada minuto puede ser un paso hacia lo eterno. Cada día puede convertirse en oración viviente. Él no edificó imperios, no escribió tratados, pero dejó un modelo distinto de existencia, una espiritualidad silenciosa que no depende del ruido, sino de la sintonía con Dios. Vivimos atrapados entre el pasado y el futuro, olvidando que lo sagrado ocurre ahora. Caminar con Dios no es un evento, es una decisión diaria. El juicio no es solo castigo, es restauración. La eternidad no está lejana, es una llama encendida en los corazones que saben esperar.
La lección final es simple y profunda. Camina, no corras, no huyas, no te detengas. Camina con Dios, porque en cada paso compartido con Él, el tiempo deja de ser mortal y se convierte en eterno. Uno de los misterios más hondos de la existencia humana es la sensación de haber desperdiciado el tiempo. ¿Cuántos días se nos han escapado sin propósito? ¿Cuántos años hemos caminado sin dirección, como si el tiempo fuese un río que arrastra en lugar de un sendero que recorremos? Pero Enoc nos recuerda algo esencial. El tiempo puede redimirse. Su caminar con Dios no comenzó desde el nacimiento. La transformación que conocemos ocurrió después de muchos años. Su vida es un recordatorio de que nunca es tarde para empezar. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte para más relatos y enseñanzas sobre la palabra de Dios. Que el Altísimo bendiga abundantemente tu vida.